Cordial saludo, mucho gusto, me presento, mi nombre es Karen Zamora y junto a mis compañeras Katy Luz Urango y Xiomara Ramos Bejarano nos permitimos compartir la sustentación de los casos frente a patologías neuropsicológicas y partiendo del libro de Oliver Sacks titulado El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Vamos a tocar tres casos, el primero el del doctor P, un músico, el segundo el de Jimmy, radiotelegrafista en submarinos, y el tercero el de Cristina, una técnica en informática. El doctor P, como primer caso, así lo refiere el libro, una persona aproximadamente entre 50 y 70 años de edad, según la lectura, de género masculino. Su profesión toda la vida fue ser un músico distinguido y posteriormente, pues, profesor de música en la escuela. ¿Qué presentaba este paciente? Pues dificultades visuales extrañas, no acordes a la realidad, confundía personas con objetos, inclusive llegó a confundir a su esposa con un sombrero. Sus antecedentes o los factores más influyentes, pues fue diagnosticado con diabetes años antes. Su problema, pues inicialmente fue identificado por sus estudiantes de música, quienes pues notaron comportamientos inusuales, inclusive él ya no podía pues leer las notas musicales, únicamente tocaba sus instrumentos o cantaba, pero las notas musicales ya no las lograba entender visualmente. Pues todos los signos y la sintomatología que presentó esta persona, pues toda la incapacidad para reconocer rostros, inclusive el de su esposa, que fue quien lo acompañó en todo su proceso, confundía todos los objetos, eh, no podía asociar cuál era cuál. eh, Sus habilidades musicales y lingüísticas de lenguaje seguían lúcidas, pero las visuales no. Aquí, ¿qué fue lo que pudo haber pasado según la lectura? ¿Cuál es nuestro correlato neurológico, neurobiológico? Pues una lesión en la región occitotemporal del hemisferio. De hecho, es donde tenemos pues toda nuestra área responsable del reconocimiento visual y de caras y objetos. ¿Qué técnicas de neuroimagen podíamos aplicar en este caso? Una resonancia magnética inicialmente para detectar posibles lesiones en las áreas, en este caso pues en la corteza occitotemporal, una resonancia magnética funcional, la cual pues nos va a permitir la actividad, observar la actividad cerebral en respuesta a estímulos visuales, una imagen por difusión para evaluar todas estas conexiones blancas en las diferentes áreas del cerebro. En cuanto a los procesos cognitivos, la memoria era conservada a nivel general, atención selectiva a cualquier estímulo visual complejo, ahí era donde ya generaba pues este tipo de confusión, las praxias conservadas, la agnosia visual, pérdida del reconocimiento de objetos y personas, el lenguaje totalmente conservado y fluido, y las funciones ejecutivas, pues algunas rutinas ya automatizadas como tocar un instrumento musical, pero con dificultad de poderse adaptar a una nueva situación visual. Técnicas aplicadas, pues la evaluación neuropsicológica que se hizo a general, este tipo de entrevista o acercamiento de la persona quien lo trataba, del doctor, eh, con una observación conductual y el test de Becton, que pues, son las pruebas de reconocimiento visual. ¿Cuáles son las posibles impresiones diagnósticas? Una agnosia visual aperceptiva, pues todo este tema de poder tener la incapacidad de interpretar todos los estímulos visuales, incapacidad para reconocer los rostros de sus familiares y la afectación en un procesamiento visual. Las consecuencias a nivel familiar, social, académica y laboral, pues a nivel familiar no podía identificar los rostros de sus personas, aunque auditivamente sí sabía quién era. En lo social, pues se tornaba un comportamiento un poco inusual o excéntrico, porque pues confundía eh, una cara con un objeto,
y viceversa. Entonces, pues para las personas era un poco difícil. En lo laboral, pues definitivamente ya no pudo seguir trabajando teniendo en cuenta esta situación, pero se fue adaptando parcialmente a esta situación. Eh, es lo que podemos ver en este caso. Como conclusiones, pues puedo indicar que la neuropsicología pues, es esencial para lograr entender, comprender, analizar todos estos trastornos complejos como los del doctor P, que pues permite diferenciar todo tipo de síndromes específicos que pueden parecer muy similares a nivel superficial. Entonces, esta neuropsicología pues es donde nos adentramos un poco más. En el caso concreto del doctor P, pues eh, lograr identificar todas estas lesiones en las áreas visuales pues de asociación, pues que realmente limitan totalmente en la vida cotidiana, aunque su lenguaje puede ser fluido y su inteligencia preservada, pues no poder lograr identificar visualmente las personas o los objetos, pues genera un poco de traumatismo en la vida cotidiana. Puedo también concluirles que el escritor nos cuenta que lo que presentaba al final de su enfermedad, de su condición, el doctor P era un tumor en las zonas visuales del cerebro. Entonces, pues al tener el tumor era cuando, digamos que no había esa conexión cerebral entre hemisferios y demás para poder ejecutar eh, a nivel de su eh, órgano ocular este tipo de asociación visual. Entonces, para los neuropsicólogos, para los psicólogos es supremamente importante hacer esas evaluaciones exhaustivas y no quedarnos únicamente con un tipo de técnica de neuroimagen o una sola aplicación de test, sino ir a la profundidad y a la observación. Los dejo con mi compañera Katy Urango, que nos va a hablar del caso de Jimmy. Buenos días, caso de Jimmy J, el marinero perdido. Mi nombre es Katy Durán. Eh, Jimmy J era un hombre de 49 años, el superador de radio de la Marina durante la Segunda Guerra Mundial. Jimmy fue ingresado en una residencia geriátrica con un informe que lo describía como desorientado, confuso y desválido. A primera vista, Jimmy parecía un hombre amable, con buena expresión verbal y perfectamente lúcido. Sin embargo, durante su evaluación clínica, el neurólogo Oliver Sacks descubrió algo impactante. Jimmy creía estar viviendo en el año 1946 y afirmaba tener 19 años. Problema central de amnesia. El problema neuropsicológico más destacado en este caso es la amnesia global. Jimmy no podía formar nuevos recuerdos, esto llama amnesia anterrógrada. Y además había perdido todos los recuerdos desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, también tenía amnesia retrógrada parcial. Lo más notable es que cada vez que conversaba con alguien, iniciaba interacción desde cero, como si fuera primera vez. En este caso, la memoria de Jimmy se reiniciaba cada pocos minutos. Hipótesis del diagnóstica. Desde el enfoque clínico y neuropsicológico, el cuadro que presenta Jimmy es compatible con un síndrome amnesio de Korsakoff, también llamado síndrome diencefálico. Este síndrome suele estar asociado al alcoholismo crónico y a la deficiencia de vitamina B1 o niamina, lo que afecta a estructuras cerebrales críticas como los cuerpos mamilares, el tálamo y el hipocampo, responsable de la consolidación de la
de la memoria. Evaluación neuropsicológica. Durante su evaluación, Jimmy mostró un lenguaje intacto, buena atención, razonamiento lógico e incluso afecto preservado. Sin embargo, no lograba registrar nada de lo que vivía en el presente. Un ejemplo impactante fue cuando se le mostró un espejo. Al ver su rostro envejecido, entró en estado de shock y no pudo reconocerlo como suyo. En este caso, un minuto después de hablar con normalidad, sin recordar lo que había pasado, esto demuestra que su memoria de corto y largo plazo estaba profundamente comprometida, aunque otras funciones cognitivas estaban preservadas. Correlato neurológico, desde el punto de vista neurobiológico, sabemos que el síndrome de Korsakoff daña el sistema límbico, en particular los núcleos talámicos y los cuerpos mamilares del hipotálamo. En este caso, estas áreas son esenciales para consolidar nueva información. Por eso, aunque Jimmy podía hablar y razonar, era incapaz de registrar lo que sucedía hace 5 minutos. En este caso, este síndrome suele acompañarse de confabulaciones, que son falsos recuerdos creados involuntariamente por el cerebro para llenar esos vacíos. Consecuencias funcionales y sociales. Las consecuencias en su vida fueron devastadoras. Aunque su personalidad era amigable y su conducta adecuada, no podía mantener relaciones personales estaba estables, ni trabajar ni planificar su día. Su entorno debía estar completamente estructurado, pues él vivía anclado en un pasado ficticio detenido en el tiempo. En este caso nos muestra como la pérdida de memoria no es solo un síntoma clínico, sino una desconexión profunda de la realidad. Para concluir, el caso de Jimmy G es un ejemplo clásico de cómo el cerebro puede mantener intactas funciones superiores como el lenguaje o la lógica, pero quedar profundamente alterado en la memoria, afectando la continuidad del yo. Este caso también nos invita a reflexionar sobre el valor clínico y humano de la memoria como base de la identidad, la historia personal y la social. Gracias a los aportes a las autoridades como Oliver Sacks y Ford, comprendemos que detrás de cada síndrome hay una persona que lucha por preservar su dignidad, incluso cuando su memoria ya no está. Gracias. Buenas noches. Muy buenas tardes para todos. Me presento. Mi nombre es Xiomara Ramos Bejarano. Soy estudiante de psicología y voy a dar continuidad con el caso número 3 de Cristina. Ella es una paciente que analizamos con base en el libro El hombre que confundió a su mujer con un sombrero y apoyándonos también en el texto de Kolb 2016. Cristina tiene 27 años, es profesional en técnica en informática y todo empezó cuando fue hospitalizada para una cirugía menor. Después del procedimiento, algo muy raro ocurrió, dejó de sentir su cuerpo, no tenía control de sus movimientos y decía sentirse como desencarnada, es decir, como si su cuerpo no le perteneciera. Por eso fue enviada al área de neurología para una evaluación más profunda. No teníamos antecedentes, no tenía, perdón, no tenía antecedentes neurológicos ni problemas psiquiátricos. Sin embargo, estaba tomando un antibiótico llamado streptomicina, que es muy conocido por ser tóxico para los nervios. Hasta antes de esto, ella llevaba una vida estable y estaba físicamente sana. Sintomatología y signos que se percibieron en Cristina fue su pérdida completamente en el sentido de posición de su cuerpo, o sea, la propiocepción, no podía moverse, si no se miraba y su forma de caminar era desorganizada. Lo curioso es que sí sentía dolor,
temperatura y tacto superficial a pesar del desconcierto y algo de ansiedad. Ella fue aprendiendo a guiarse visualmente para poder moverse. Y en cuanto a su correlato neurológico, eh, se sospecha se sospecha es que hubo un daño en las fibras nerviosas grandes que llevan la información del cuerpo al cerebro. También se cree que se afectaron áreas parietales del cerebro que nos ayudan a tener como una especie de mapa mental del cuerpo. Se recomendaron exámenes como resonancia magnética y un PET para ver cómo estaba funcionando su cerebro para validar las implicaciones, eh, para validar las implicaciones en su proceso cognitivo, se realizaron algunas pruebas en donde se pudo evidenciar que su memoria, lenguaje y pensamiento estaban intactos. Pero las praxias, que son los movimientos voluntarios coordinados, estaban muy afectados, ya que sin sentir su cuerpo no podía moverse normalmente. Su atención se enfocaba principalmente en lo visual y gracias a eso pudo desarrollar nuevas formas de adaptarse. Las técnicas de evaluación aplicadas que se le hicieron fueron entrevistas, pruebas motoras con y sin guía visual y exploraciones sensoriales para entender bien el daño. Em, el equipo clínico propuso tres posibilidades. Una es una neuropatía sensorial causada por el medicamento. La segunda puede ser un síndrome de desconexión propioceptiva y la tercera un síndrome sensoriomotor con daño periférico severo. Consecuencias o efectos que causó este cuadro clínico en la paciente fue que al principio necesitó mucho apoyo de su familia, se aisló socialmente y no podía trabajar. Sin embargo, con tiempo y estrategias visuales pudo recuperar algo de funcionalidad y volver a su vida cotidiana, aunque de forma distinta. Mis conclusiones, lo que más me impactó de este caso es darme cuenta de lo importante que es la propiocepción, o sea, ese sentido que nos dice dónde está nuestro cuerpo sin tener que mirarlo. Cristina perdió completamente esa sensación, como lo pudimos notar, y eso la dejó sin control sobre su cuerpo, algo que todos damos por hecho. Para ella se volvió un reto enorme. Lo otro que también me pareció increíble es cómo el cerebro, a pesar del daño, puede adaptarse. Cristina, por ejemplo, ella empezó a usar la vista para poder moverse y hacer cosas básicas. Eso demuestra que aunque haya una lesión, el cuerpo y la mente pueden buscar nuevas formas de funcionar, lo que habla de la capacidad del cerebro para adaptarse. Pues esta fue nuestra presentación de nuestros tres análisis de caso. Les damos las gracias por su tiempo y su atención prestada.